Buenos días, hermanos. Espero hayan tenido una buena semana, que han disfrutado mucho en familia. Y gracias a Dios que nos permite estar juntos esta mañana, aquí en este lugar, para adorarle, para exaltar su nombre. Como escuchamos la semana pasada, el propósito de estar aquí cada domingo es adorar al Señor, es exaltar el nombre del Señor. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en poder meditar su palabra esta mañana juntos en este lugar. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Nos permites exaltar tu nombre, cantarte a ti, Señor, que eres la razón, Señor, por la cual estamos aquí esta mañana. Gracias, Señor. Nos llama, Señor, a ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Como tú, Señor Jesús, dijiste a la mujer samaritana, los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por permitirnos exaltar tu nombre esta mañana. Y Señor, ha llegado el momento, Dios, de compartir tu palabra. Y Señor, yo te pido, Dios, me permitas percibir la dirección de tu Espíritu Santo, Dios. Guía, Señor, mis pensamientos. Guía mis palabras, Dios. Permite, Señor, que sea sensible, Señor, a la dirección de tu Espíritu. Padre, tantas cosas, Señor, que tu palabra tiene, Señor, para decirnos. Pero ¿qué querrás, Señor, tú decirnos esta mañana de una manera personal a cada uno? Por eso, Padre, te pido, Dios, me guíes, por favor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. He titulado el mensaje esta mañana, Edificados para la gloria de Dios. Edificados para la gloria de Dios. Tomando la idea justamente que el pastor Alex nos compartió la semana pasada, pensando en que el propósito de estar aquí cada domingo es adorar al Señor, es alabar el nombre del Señor. Y obviamente el deseo de adorar al Señor produce edificación en nuestras vidas. El hecho de que estemos cada domingo aquí estudiando la Biblia edifica nuestras vidas. Y hermanos, aunque el pasaje que se ha leído esta mañana tiene que ver con la edificación física de un templo, la verdad es que Dios edifica nuestras vidas como su templo hoy en día. Si no, mire lo que dice Primera de Pedro. El apóstol Pedro dice lo siguiente: acercándonos a Él, hablando del Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, aunque el texto habla de una edificación, de un templo físico, espiritualmente, el templo de Dios, hoy en día, es su iglesia. Él habita en nosotros. Y dice Pedro que va edificándonos como casa espiritual. Estamos llamados a ir creciendo cada día en las cosas del Señor. De ahí entonces la razón de el título de Edificados para la gloria de Dios. Edificados para la gloria de Dios. Pero a manera de introducción podemos decir lo siguiente. Capítulo 3 del libro de Esdras. El pueblo de Israel ha regresado del exilio en Babilonia.
70 años de disciplina experimentaron ellos de parte de Dios. Y ahora están enfrentando el desafío de reconstruir no solo una ciudad, no solo un templo, sino su propia vida espiritual, su relación con Dios, En medio de ruinas físicas, en medio también de ruinas emocionales, el pueblo decide comenzar con lo más importante. Y una de esas cosas más importantes fue la que vimos el domingo pasado, la adoración. Comenzaron con levantar el altar de los sacrificios, adorando al Señor. Y ahora vemos el templo siendo edificados. Ambas cosas simbolizan la presencia de Dios y la adoración a Dios. El altar, la adoración a Dios. El templo, la presencia de Dios. Estaban restaurando en alguna manera la adoración a Dios y tenían que restaurar también el culto, y para ello necesitaban, como pueblo, tener también un templo físico para ese momento. Así que Esdras capítulo 3, versos 8 al 13, nos transporta al momento exacto en que comienzan los trabajos del templo. Allí vemos a un pueblo reunido, a un pueblo organizado, a un pueblo obediente, pero también emocionalmente dividido. Como si ustedes han prestado atención a la lectura, eso es lo que se ha podido ver, un pueblo emocionalmente dividido. Algunos gritan de alegría, pero otros lloran desconsoladamente. Miren lo que dice el verso 12. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Este contraste emocional. Unos lloran, otros gritan de alegría. Pero ¿qué nos proponemos esta mañana al predicar la palabra del Señor? Nos proponemos lo siguiente: mostrar cómo Dios reconstruye nuestras vidas espiritualmente, desde los fundamentos, y a la vez cómo debemos responder nosotros. Me parece que el texto enseña que debemos responder con obediencia, con gratitud y también con esperanza, a pesar de nuestras emociones que muchas veces están encontradas en nuestro ser interior. Así que eso nos proponemos, ver cómo Dios reconstruye nuestras vidas espiritualmente hablando, desde los fundamentos. Y nosotros debemos responder con obediencia, con gratitud y esperanza, a pesar de que nuestras emociones están encontradas. Así que lo que vamos a ver esta mañana son 3 principios para la edificación espiritual en la vida de un creyente hoy. En primer lugar, Esdras 3, 8 al 9 nos habla de que la restauración comienza con obediencia y unidad. Obediencia y unidad. Ahora permítanme volver a leer estos versos 8 y 9. Dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadat, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Ahora, la semana pasada se estudiaron los versos 1 al 7 del capítulo 3. Y si ustedes han notado, dice capítulo 3, verso 1, cuando llegó el mes séptimo, y el pastor bien nos explicó,
el mes séptimo, el mes de Tisri, que más o menos tiene que ver con los meses en nuestro calendario de septiembre y octubre. Pero ellos habían salido en el primer año, en el primer mes, cuando Ciro dio la orden de volver otra vez a Jerusalén para restaurar el templo. Y obviamente por Esdras sabemos en el capítulo, me parece en el capítulo 7, que habla acerca de más o menos cuánto demoraba el viaje desde Babilonia hasta Jerusalén. Alrededor de 4 a 5 meses. Y el pastor bien nos ha explicado, como dice el texto, las razones por las cuales ellos edifican primero el altar, restaurando así la adoración al Señor, no como ellos imaginan para inventar algo nuevo, no, sino rigiéndose a las leyes levíticas, a las leyes mosaicas, que está en el libro de Levítico. Y entonces ellos habían demorado más o menos entre 4 o 5 meses de volver desde Babilonia hasta Jerusalén. Y les tomó alrededor más o menos de 2 meses más para prepararse. Pero si ustedes notan, dice verso 8, dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo. Ahora, si en el verso 1 dice el séptimo mes, está hablando del primer año. Y aquí está hablando del segundo mes del segundo año. Hay una diferencia de 7 meses. Y si lo tomamos desde el decreto de Ciro, hay una diferencia aproximadamente de 2 años, porque Ciro dio el decreto en el 538 y más o menos el segundo año sería 536 antes de Cristo. 2 años han pasado y ya comienzan a poner los fundamentos para la edificación del templo. Ahora, ¿qué significa, hermanos, eso? Porque aparentemente son datos que no tienen mayor relevancia, no tienen muchísima relevancia. Mucha relevancia. Significa, hermanos, que tuvo que haber una preparación, toda una preparación para comenzar no solamente la edificación del altar, sino luego, más tarde también, la edificación del templo. No fue algo improvisado, fue algo planificado. Les tomó cerca de 2 años, restándole los 4 meses o 5 meses que tuvieron que tomar para trasladarse hasta Jerusalén. Pero fue algo planificado, fue algo organizado. Y los versos 8 y 9 nos dejan ver esa organización, nos deja ver ese trabajo de planificación que hay. Porque en las cosas de Dios nada debe ser al azar. Nada debe llevarse de una manera informal. Se tomaron el tiempo para ver, para planificar. No iban a poner criterios nuevos, tenían que pensar en lo que Moisés había dicho acerca de la edificación del altar y los sacrificios en el altar. Y lo que David había dicho para la edificación del templo también, y la adoración también, el servicio de los sacerdotes y el servicio de los levitas. Por lo tanto, todo ese tiempo les llevó a ellos para planificar. Y hermanos, si ponemos atención otra vez, miren, verso 8 dice, comenzaron Zorobabel. Otra vez los líderes, el papel importante que cumplen los líderes. Zorobabel era el líder cívico, como hemos visto el domingo pasado, el líder cívico. Tenía que haber a alguien que pudiera estar al frente de todo, pero no solamente el líder cívico, sino también el líder espiritual, Yeshua, el sumo sacerdote. Dice también hijo de Salatiel y Yeshua, hijo de Josadat. Y si tú miras a Ageo 1:1, te vas a dar cuenta que están hablando de Zorobabel como el líder cívico, el gobernador, y Yeshua como el sumo sacerdote. Por lo tanto,
la obra de Dios en ese momento tenía que ver con llamar a los líderes para ponerse al frente de la obra. Tanto espiritualmente como levantar el templo físicamente. Así que Zorobabel, el gobernador, y Yeshua, el sumo sacerdote, organizaron a los levitas y al pueblo para comenzar la reconstrucción. No es un esfuerzo individual, sino comunitario y ordenado. Comunitario y ordenado. Porque luego dice, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. No era el esfuerzo de una sola persona o de dos personas, era el esfuerzo de toda la comunidad que había llegado del cautiverio. Y era también un esfuerzo ordenado. Por eso dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Ahora, hermanos, ¿saben? Aquí hay muchas cosas que notar. En primer lugar, en la ley mosaica encontramos que inicialmente ese servicio levítico empezaba a los 30 años, no a los 20 años. Miren Números capítulo 4 y el verso 3. Números 4, verso 3. Miren lo que dice ahí. Números 4, verso 3. Y de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y arriba del capítulo 4 dice tarea de los levitas. Pero para el tiempo del rey David se cambió ya no de 30 años arriba, sino de 20 años arriba. Mira lo que dice tú, Segunda de Crónicas, ahí nada más, unas páginas atrás, capítulo 31, y mire el verso 17, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y sus grupos. Conforme a sus oficios y sus grupos. También lo encuentras en Primera de Crónicas 23 y el verso 24. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La fuerza de la juventud era importante. La fuerza de los jóvenes era muy importante en llevar a cabo la reconstrucción del templo. Dice que los levitas de 20 años arriba fueron puestos para activar. Esa palabra activar en el hebreo tiene que ver con ponerse en pie o estar de pie. Y la idea es, la implicancia de este término es que ponerse en pie para dirigir, para supervisar, para motivar, para organizar y para trabajar también. Qué importante es la juventud dentro de la iglesia, combinada con las personas de mayor edad. Esa simbiosis que se da entre las personas jóvenes y las personas adultas. Los adultos nos maravillamos de la fortaleza que tienen los jóvenes y de la dinámica que tienen los jóvenes. Y recordamos con nostalgia nuestra juventud y muchas veces pensamos, si volviéramos a ser jóvenes, otras cosas haríamos de las que hemos dejado de hacer. Y los jóvenes, ojalá viendo la madurez de los adultos, quisieran también imitar a los adultos en su vida espiritual. Qué importante es esta simbiosis en la iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia es diferente de cualquier otra organización, porque la iglesia es un organismo vivo donde todos somos necesarios. Todos.
Así que, a pesar del desgaste del exilio, el pueblo obedece el llamado de Dios. No se dispersan en sus propios asuntos, sino que se reúnen para edificar. Y lo hacen de una manera ordenada, lo hacen de una forma organizada, lo hacen de una manera comunitaria. Verso 9, Yeshua también, sus hijos y sus hermanos Camniel y sus hijos, los hijos de Judá, como un solo hombre. Y eso habla de la unidad total de propósito. Y otra vez, pensando en la iglesia, pensando hoy en día en nosotros, hermanos. Nadie necesita dispararse por su lado, todos. Por eso es que como iglesia anunciamos una visión. Y anunciamos un propósito como iglesia. Y todo lo que se hace en la iglesia debe apuntar a ese propósito. Empezando por nuestro propio cuidado espiritual y edificación espiritual de nuestras vidas. El pueblo judío se unió para edificar un templo físico, pensando en que la presencia de Dios tenía que venir a habitar en ese templo físico. Lo anhelaban con todo su corazón. Era una manera de verse restaurados después de 70 años de haber sido disciplinados por Dios. Y estas personas que se nombran en el verso 9 del sumo sacerdote Yeshua, que es el mismo del verso 8, y habla de su parentela, habla de todos aquellos descendientes de su parentela. Y otra vez, personas que tienen liderazgo. Qué importante ese liderazgo dentro de los propósitos de Dios. Hermano, usted no está ahí puesto al azar. No está ahí solamente por ocurrencia del pastor, no, es el llamado que Dios te hace. Y usa obviamente instrumentos humanos para llamar a otros para el servicio a Dios. La adoración ya había sido restaurada al levantar el altar, pero ahora era momento del servicio a Dios reconstruyendo el templo. Y Esdras nos deja ver que no debemos alterar las cosas. Nuestra adoración a Dios es importante. Luego viene el servicio. Como hemos aprendido el domingo pasado. Y ahora se trata del servicio. Todas estas personas se unieron para el servicio a Dios, levantando las estructuras del templo, poniendo los fundamentos para levantar el templo físico, porque la presencia de Dios iba a venir a habitar en ese templo. Y se unieron, se organizaron. Pero si te das cuenta, verso 9 no solamente habla como un solo hombre que habla de la unidad total de propósito, sino luego dice, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. También hablaban de activar, tiene el mismo significado del verso 8, hablando de los levitas que activaban la obra, de dirigir, de supervisar, de ordenar, de poner a cada uno en su lugar, en el lugar que le corresponde, para que el trabajo se haga de una manera ordenada. Y así debe ser en la iglesia también. Todo lo que hacemos debe ser de una manera ordenada. ¿Qué lecciones podemos sacar de estos versos 8 y 9? Me parece que las lecciones son las siguientes. Primero, el trabajo en unidad. La frase como un solo hombre enseña que para que la obra avance, la unidad es importante, como la habilidad también y la técnica también. Sí, hermanos, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, pero necesitamos estar unidos como un solo hombre en los propósitos de Dios, haciendo la voluntad de Dios.
Si cada uno hace lo que bien le parece, entonces lejos de glorificar a Dios, deshonramos a Dios. Y recordarán ustedes, la semana pasada también se nos ha dicho que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, que Dios nos ha restaurado para la edificación, para ser edificados, pero para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, como hemos leído la semana pasada en Efesios capítulo 1. Así que hemos sido restaurados a nuestra comunión con Dios para la alabanza de su gloria. Y todo lo que hagamos debe traer gloria y honra a Dios. Por eso, hermanos, Dios ha puesto autoridades en su iglesia. Y funciona bien todas las cosas cuando nos sometemos a lo que Dios ha puesto en la iglesia, en su iglesia. Al igual que su hogar funciona bien cuando los hijos se someten a la autoridad de sus padres. Claro, siempre y cuando los padres tengan autoridad. Y eso significa andar bien, andar ordenadamente. Significa haber estructurado las cosas de tal manera que no es que la cara de miedo, sino que sencillamente el hijo percibe la autoridad que hay en la casa, que son sus padres. Al igual también debe ser en las cosas del Señor, en su iglesia. Y de esa manera podemos hacer las cosas de manera ordenada, organizada, para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Qué otra lección espiritual podemos sacar aquí en estos versos 8 y 9? El liderazgo espiritual activo. ¿Qué significa eso? Significa que los líderes como Yeshua, Camniel, Hernán, no se quedaban al margen, sino que estaban al frente motivando, junto con los jóvenes de 20 años arriba, organizando, dirigiendo, motivando y poniendo a cada persona en su lugar, a cada persona en su lugar. Así que tenemos trabajo en unidad, liderazgo espiritual activo. Pero hermanos, en tercer lugar, me parece que otra lección espiritual es la organización era según los mandatos antiguos, es decir, la estructura levítica. Desde los tiempos de Moisés y de David, no tuvieron que inventar nada nuevo. Hermanos, cuando nos salimos de la palabra de Dios, cualquier cosa es posible en la iglesia. Cualquier cosa es posible traer, pensando que de esa manera, entre comillas, estamos adorando a Dios y estamos sirviendo a Dios. Debemos hacerlo conforme la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que debemos ir siempre a la palabra de Dios para saber cómo adorar al Señor, cómo servir al Señor. Y hermanos, al Señor se le sirve no sencillamente con habilidades humanas, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado dones para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia, hasta que en el ejercicio de los dones todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón maduro. ¿Y quién es una persona madura? Una persona madura es aquella que sabe aplicar a cualquier circunstancia de su vida la palabra de Dios, los principios que emanan de la palabra de Dios. Es una persona que actúa correctamente desde la Biblia hacia las circunstancias de su vida. Obediencia y unidad necesitamos para ser restaurados. Obediencia y unidad. Así que no lo olvide, la restauración comienza con obediencia y unidad. Hermanos, la edificación espiritual de la iglesia y del creyente
Comienza cuando nos unimos en obediencia al llamado que Dios nos hace a la salvación. Y luego el Nuevo Testamento nos recuerda que somos edificados como casa espiritual y que cada creyente tiene un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo. Mira 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 27 y te darás cuenta que ahí habla de que todos los miembros son importantes. Hasta dice que los que a nuestros ojos parecen menos importantes son los más importantes. Así que no podemos reconstruir nuestras vidas espirituales solos. Necesitamos la comunidad del pueblo de Dios. Cuando hay unidad en torno a la palabra y obediencia al llamado, la obra de Dios avanza. La obra de Dios avanza. Hermanos, si pudiéramos resumir el verso 8 y el verso 9, diríamos lo siguiente. Estos versos describen cómo los principales líderes levitas, encabezados por Yeshua, Camniel y Enán, trabajaban unidos, con energía, para dirigir a los obreros en la reconstrucción del templo, cumpliendo así con su responsabilidad sagrada, asegurando que el trabajo se hiciera en armonía con la voluntad de Dios. De esa manera podemos resumir los versos 8 y 9. Y es lo mismo que la iglesia va a experimentar también si trabaja en obediencia y en unidad. Si nos comenzamos a preocupar por nuestra vida espiritual. Por trabajar juntos, para entender que nos necesitamos unos a otros. Por eso aquí esta mañana adoramos a Dios. Adolescentes, si hubiera niños, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, hasta cuando el Señor nos permita estar juntos. Segundo principio. Verso 10 y verso 11. Oh, hermanos, tantas cosas en estos dos versos. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Oh, hermanos, ¿sabes? Es muy interesante todo lo que se puede sacar de estos dos versículos. En segundo lugar, el segundo principio es este: la restauración espiritual. Ser restaurados espiritualmente produce gratitud y adoración. Produce gratitud y adoración. O tú puedes ponerlo, produce adoración y gratitud, como tú desees. Pero esas dos cosas podemos ver en estos dos versos, 10 y el verso 11. Ahora mira, empieza el verso Dios diciendo, los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. Estas personas eran especialistas en el trabajo de piedra. No eran cualquier personas. Eran personas capaces de labrar la piedra, de trabajar la piedra, y morteros también. Y luego habla de los levitas, de los sacerdotes, poniéndose sus vestidos y sus ropas, de sus ropas y con trompetas. Y eso apunta a la adoración. Los sacerdotes se colocaron sus vestidos oficiales. Tú puedes mirar Éxodo 28 y ahí mirarás lo que era la vestimenta sacerdotal. Y puedes mirar el Éxodo 29 y verás lo que era la consagración de los sacerdotes. Y hermanos, es
Es impactante lo que puedes leer en Éxodo 28 y Éxodo 29. Cuando se trataba de consagrar a los sacerdotes, no se ponían sencillamente sus ropas para cualquier cosa. Ponerse sus ropas les hacía recordar que habían sido separados para el servicio a Dios, para la adoración a Dios, para el servicio a Dios. Les hacía recordar que deberían tener temor en la presencia de Dios. Ahora, ¿sabes? Hacían sacrificio. Los mismos sacerdotes ponían sus manos sobre los animales sacrificados y con la sangre rociaban el lóbulo derecho de su oreja derecha. ¿Qué significaba qué? Significaba que ellos tenían que ser obedientes a la voz de Dios. Tenían que ser obedientes a la voz de Dios. Tenían que escuchar con cuidado lo que Dios estaba mandando. Rociaban su sangre en el pulgar derecho, hablando del servicio mismo que iban a hacer para Dios. Del trabajo que iban a desarrollar para Dios. Y también manchaban con sangre el pulgar del pie derecho, simbolizando su andar con Dios. Así que aquí está plagado de el cuidado que debemos tener de la vida espiritual, el cuidado y el temor que debemos tener al acercarnos a Dios, al servir a Dios. No servimos a Dios sin santidad. Éxodo 29 nos habla de la consagración del sacerdocio levítico. Y el propósito era la adoración. Vestirse así les recordaba que la obra estaba dedicada a Dios y debía hacerse con pureza. Hermanos, no, cuando servimos al Señor debemos hacerlo con temor. Debemos mirar, debemos evaluar nuestras vidas, debemos evaluar nuestro corazón. El toque de trompetas, tú miras Números capítulo 10, versos 1 al 10, y vas a notar que el uso de las trompetas por los sacerdotes se usaba para anunciar algún tipo de actividad importante, convocar al pueblo, acompañar los sacrificios, y acá era algo muy importante, se estaban poniendo los cimientos del templo, se estaban poniendo. Y tocaron trompeta para anunciar de esa manera que algo importante estaba sucediendo. Lo importante que estaba sucediendo era que ellos consideraban que Dios estaba restaurando también, o comenzaba a restaurar, o ya veían el final, estaban restaurando el culto a Dios. El culto a Dios. Así que miraron esto como un acto de restauración espiritual. Y luego dice, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Ahora, hermanos, ¿sabes? Cuando tú vas al libro de Levítico, o Primera de Crónicas, en este caso para mirar cómo David estableció y organizó los músicos, los instrumentos, el canto para el culto. En Primera de Crónicas 25, 1 al 8, me impactó algunas palabras. ¿Quieres ver? Estas palabras me impactaron. Escucha bien. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Enán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Sabes qué es la palabra que me impactó aquí? La palabra que se repite en el verso 1 y en el verso 2, profetizar. Y tú pensarás,
Pero, ¿cómo se profetiza con la alabanza? De allí que algunos hablan de que la alabanza sirve para ministrar también la iglesia. Porque cuando se habla aquí de profetizar, cuando se habla de profetizar aquí, se está hablando de anunciar las cosas de Dios, anunciar la palabra de Dios, anunciar los atributos de Dios, anunciar la naturaleza de Dios a través de las canciones, acompañados por instrumentos. Así que, hermanos, cuando venimos a adorar al Señor, los que están dirigiendo la alabanza en la iglesia, los que están dirigiendo la adoración en la iglesia, tienen una tremenda responsabilidad. Si desean ellos ser también usados por Dios en su adoración, tienen que cumplir también este propósito de profetizar a través de la alabanza. ¿Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con anunciar las verdades que se desprenden de la palabra de Dios. Por eso es que los cánticos deben estar fundamentados en la palabra. Deben tener su origen en la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos de los cánticos hoy en día sencillamente describen nuestras emociones, pero no hablan nada de acerca de Dios. No, aquí sencillamente cuando comienzan los sacerdotes y los levitas, los músicos como Asaf, los hijos de Asaf, que eran los músicos y los cantores, comienzan a tocar instrumentos, porque habla de, Asaf dice, con címbalos, y los címbalos son instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión. Los instrumentos de cuerda usaban los sacerdotes como las trompetas. Pero Asaf, dice, tocaba, los descendientes de Asaf con címbalos, alababan al Señor. Y no solamente tocaban instrumentos, sino también que cantaban. Y sabes que lo más sorprendente, porque dice, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey David, no tenían que descubrir nada, sencillamente tenían que ceñirse a lo que ya estaba establecido. A lo que ya estaba establecido. Y tenían que ceñirse. La alabanza tenía que ser profética también. Tenía que anunciar el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Y así debe ser la adoración a la iglesia, si no, no es adoración a Dios. Por eso hay tremenda responsabilidad en aquellos que tienen la dirección de la alabanza en la iglesia. Porque cantan, ministrando a la iglesia, si la canción, si lo que cantan, tiene su fundamento en la palabra. O es la palabra hecha canción. Y cuando el verso 11 dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, ¿sabe? Los historiadores dicen que era una especie de coro. De coro, es decir, es como que habían repeticiones que se hacían, como cuando estamos cantando un himno y hay una estrofa del coro que se repite, mientras unos cantaban, los otros también cantaban. Y al parecer era como que nunca acababa la alabanza. ¿Y qué cantaban? ¿Qué decían? Cantaban, dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y hermanos, eso hace referencia al Salmo 100, verso 5, al Salmo 136, verso 1, hablando de lo bueno que es Dios, de la bondad de Dios, y hablando de la misericordia de Dios, que enfatiza la fidelidad de Dios con su pueblo, Entonces, cuando ellos estaban cantando, animando, alentando a los que estaban trabajando, a los que hacían el esfuerzo físico de levantar, de poner los cimientos para el templo, ellos estaban hablando
y cantando de una manera cantada, estaban hablando de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios. Estar allí en ese momento debe haber sido impactante, y escuchar acerca de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios debió ser impactante también. Llevó su mente seguramente a trasladarlos hacia ese momento en el cual ellos estaban alabando y cantando a Dios en el primer templo. Pero ¿sabes? Toda esta alegría, toda esta algarabía estaba profetizado. Estaba profetizado porque cuando tú miras Jeremías 33, escucha lo que dice Jeremías 33. Y verso 10 dice: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, estaban hablando de Jerusalén obviamente, está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre, sin morador, sin animal. Luego verso 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposada, voz de desposado, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todo eso estaba profetizado. Hermanos, la reconstrucción del templo, como digo, fue para ellos un acto de restauración espiritual para ellos. Produjo alegría, produjo gozo mientras adoraban al Señor. El desafío para nosotros, me parece, así como Israel alabó por los cimientos, el creyente debe alabar, debe adorar a Dios por la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Cuando tú miras Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? No debemos esperar tener todo resuelto para comenzar a adorar a Dios. Si Dios ya puso el fundamento, y el fundamento es Cristo. El fundamento ya está puesto. Somos hijos de Dios. Y el Señor trabaja en nuestras vidas con su Espíritu, usando su palabra cada día, edificando nuestras vidas. Eso es suficiente motivo para adorar a Dios, para cantar a Dios, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿agradecemos a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Celebramos los pequeños comienzos cuando comenzamos algo nuevo en nuestra vida? ¿Algún desafío nuevo espiritualmente hablando en nuestras vidas? Hermanos, el Espíritu Santo obra desde nuestro ser interior. Y cada obra del Espíritu Santo en nuestro ser interior debe producir gratitud, debe producir adoración a nuestro Dios. Debe producir adoración a nuestro Dios. Si tendríamos que resumir el verso 10, verso 11, diríamos lo siguiente: este verso describe, o estos versos describen momentos de alegría, de reverencia, mientras los obreros están poniendo los fundamentos del templo. Los sacerdotes y los levitas, siguiendo las antiguas instrucciones de David, alaban a Dios con trompetas, con címbalos. Muestra la unión del trabajo, muestra la adoración, proclamando que Dios estaba iniciando de esa manera la restauración de su pueblo. La restauración del culto en su pueblo. Ahora, hermanos, sí, es verdad que lo que vamos a ver más adelante entristece el corazón. Porque empezaron a construir el templo con mucha algarabía. Pero luego se detiene la edificación del templo por aproximadamente 15 años.
y ya se va a ver en los capítulos que vienen. Pero hermanos, no tenemos que esperar hasta el final para poder adorar a Dios por las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que tener un corazón agradecido para con Dios. Por eso es que la adoración estaba enfocada en agradecer a Dios, en exaltar a Dios. No estaba enfocada en la obra humana. Estaba enfocada sencillamente en agradecer a Dios. ¿Y qué estaban agradeciendo a Dios? Estaban agradeciendo que Dios había sido bueno con ellos y que Dios había sido fiel con ellos, como lo es Dios con su iglesia. Es bueno con nosotros, es fiel con su iglesia. Y hermanos, gracias a Dios que podemos cada día abrir nuestros ojos y ver cómo Dios sigue trabajando en nuestro ser interior, cómo Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Para terminar esta mañana, el tercer principio. La restauración nos permite ver el pasado y el presente. La restauración nos permite ver el pasado y el presente. Nos permite, de alguna manera, mirar el pasado, pero también mirar el presente. Ahora, los versos 12 y 13 dicen lo siguiente: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Quiero detenerme ahí en el verso 12, ¿por qué? Porque, hermanos, estas personas que dice que eran sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, habla de ancianos, obviamente eran ancianos en edad. Eran personas más arriba de 70 años. Porque 70 años habían pasado en el cautiverio. Y si eran personas que habían visto el primer templo, tenían más de 70 años. Ellos habían visto el lujo, ellos habían visto lo que era la eminencia del primer templo. Ellos habían visto todo eso. Y hermanos, eso les llevó a tener tristeza, nostalgia, porque este templo que se estaba levantando en comparación al primer templo era muy modesto, muy modesto. Y provocó, dice, que estos ancianos que habían visto el primer templo llorasen. Lloraban en alta voz. Y hermanos, así, me parece que si de alguna manera podemos pensar de una manera espiritual, creo que en ese momento se estaban dando cuenta lo que tenían en el pasado con lo que tenían ahora. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios está edificando nuestro corazón, hablando de nuestros pensamientos, hablando de nuestros deseos, hablando de nuestras emociones. Y a veces somos tan displicentes y tan desobedientes a Dios. Y entonces cuando viene la disciplina, y viene el dolor, viene el quebranto, recién ahí comenzamos a mirar lo que teníamos antes con Dios, la cercanía que podíamos tener con el Señor y lo diferente que puede ser el hoy. Porque, hermanos, cuando uno se aleja del Señor, es capaz de hacer cualquier atrocidad en su vida.
y luego cuesta mucho volver. Y por eso que cuando miramos atrás, nos da tristeza de ver cómo hemos menospreciado lo que cantamos. Bueno es Jehová, porque grande es su misericordia. Yo no creo que estas personas ancianas que habían visto el primer templo estaban llorando de alegría. Yo no creo que estaban llorando de ver cómo estaba siendo el templo reedificado. Yo creo que estaban llorando porque ellos conocían la estructura del templo, del primer templo, y todo lo que David había separado para el primer templo que construyó Salomón. El oro, la plata que se invirtió en las paredes del templo, en los utensilios del templo, en todo lo que tenía el templo. Las maderas que se trajeron para la edificación del templo. Este segundo templo era mucho más modesto, mucho más modesto. Pero el verso 12 también dice que mientras que otros daban grandes gritos de alegría, ¿qué otros? Los más jóvenes, los que nunca habían visto, quién sabe, el primer templo. Quién sabe, los de 20 años arriba. Mirando, para ellos era todo un inicio, para ellos era todo nuevo para ellos. Y claro, ellos gritaban, daban grandes voces de alegría. Pero el verso 13 dice, y no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba todo el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! Los ancianos que recordaban la gloria del templo de Salomón lloraban al ver la nueva obra más modesta. Sin embargo, los jóvenes que nunca vieron el antiguo templo se alegraron con esperanza. Hermanos, este contraste emocional representa la tensión entre el pasado glorioso y el presente difícil. Sin embargo, el texto dice que no se podía distinguir el clamor del lloro del clamor de la alegría. En otras palabras, la alabanza predominó. El gozo predominó. La algarabía predominó. Hermanos, en la vida cristiana hay quienes viven con nostalgia del pasado o con dolor por sus errores. Otros, al haber conocido a Cristo, experimentan una esperanza nueva. Ambos coexisten, pero no debemos permitir que la tristeza apague la obra presente de Dios. El apóstol Pablo escribe diciendo, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. No nos quedemos con las glorias pasadas. Miremos el hoy. Y pensemos en el mañana. Pensemos en el mañana. ¿Sabes? Es interesante. En el libro de Zacarías, el profeta animando al pueblo que veía un templo mucho más modesto que el primer templo. ¿Saben lo que dijo? Dijo que la gloria de ese templo, del segundo templo, sería mayor que la del primero. Entonces te pones a pensar, ¿pero cómo es posible eso? Si este era mucho más modesto en su construcción, ¿por qué la gloria del segundo templo sería mucho mayor que la del primero? Porque sencillamente, en el segundo templo, la persona de Cristo entró. Era la gloria entrando, una mayor gloria entrando al templo. No hablaba de construcción, hablaba de la presencia misma
de Dios en el templo, en la persona de Jesús, entrando al templo. Por eso habla de mayor gloria. Hermanos, no nos quedemos pensando en el pasado. Por eso, a manera de reflexión, puedes preguntarte, ¿estás atrapado en la tristeza del pasado? ¿Comparas lo que eras con lo que tienes ahora? Recuerda que en Cristo la gloria postrera será mayor que la primera. Nos dice Ageo 2:9 también y Zacarías también. Dios no restaura para dejarnos igual, sino para glorificarse aún más. Si hemos tenido un traspiés, si nos hemos alejado de Dios y hemos vuelto otra vez, jalados por las cuerdas de amor del Señor, con gratitud adoremos a Dios, alabemos a Dios. No nos quedemos solo mirando atrás. Miremos lo que Dios está haciendo ahora y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en el futuro. Y si miramos atrás, que sea para reflexionar, para meditar, para no volver a equivocarnos en nuestras vidas. Que sea para seguir adelante con firmeza, puestos nuestros ojos en el Señor Jesús. Amén.